Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Hoy dedicaremos esta edición a analizar la decisión del gobierno de Japón de verter aguas radiactivas al Océano Pacífico. ¿Por qué se llegó a este punto y cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente y la salud humana? Una enorme polémica ha suscitado la decisión del gobierno de Japón de verter al Océano Pacífico aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima, afectada severamente por un tsunami en 2011, un procedimiento que ya inició. De acuerdo con TEPCO, el operador de la central nuclear, se planea liberar un total de 7.800 metros cúbicos en un periodo de 17 días y luego se hará una evaluación con el fin de detectar si hay alguna anomalía en el equipo de descarga o en los niveles de dilución de las aguas residuales tratadas. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Cristian Laborda, consultor senior en Derecho del Mar, Conservación Marina y Pesca, quien nos acompaña desde Santiago, en Chile. Señor Laborda, muchas gracias por estar con nosotros y empiezo preguntándole cuál es su visión sobre este vertido de aguas radiactivas al mar. Hola Paula, un placer estar contigo en tu programa. Bueno, es una situación preocupante y es un día triste, no solo para el continente en Asia, y los países que rodean a Japón, sino que también para toda la comunidad internacional, porque entendemos que este proceso ha comenzado y no se trata de un ejercicio que va a ser solo una vez, sino que hay una serie de vertidos que se van a realizar con estos elementos contaminantes y que obviamente la mayor preocupación es que no se han hecho los análisis de la perspectiva no tanto de los elementos de la energía atómica, sino que de los impactos ambientales y sobre todo qué es lo que puede ocurrir con el océano en virtud de estos vertidos que son altamente contaminantes en opinión de muchos expertos. Señor Laborda, lo invito a que escuchemos al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, justificando este polémico plan. El gobierno asumirá la responsabilidad hasta que se complete la eliminación del agua tratada con el sistema avanzado de procesamiento de líquidos ALPS, incluso si se necesitan varias décadas para completar de manera segura su desmantelamiento y liberación, para hacer frente al impacto reputacional de la eliminación de esta agua tratada y las preocupaciones sobre la continuación de los medios de vida. Según el gobierno de Japón y el operador de la central nuclear de Fukushima, TEPCO, estas aguas han sido filtradas para eliminar varios elementos radiactivos presentes, pero no se ha logrado eliminar el carbono 14 y el tritio. Señor Laborda, ¿podría por favor explicarnos qué es el tritio y cuál es su nivel de peligrosidad? Y si estos niveles de tritio son casi imperceptibles, como lo asegura el OIEA. Bueno, lo primero, Paula, es que hay que decir que estas son partes interesadas, tanto el gobierno de Japón como la empresa. Obviamente son los interesados en solucionar este problema de la perspectiva de liberar estas aguas, pero no hay una evaluación desde la perspectiva de cómo se va a afectar con estos elementos químicos, con estos elementos atómicos, la vida en el mar. Se ha dicho que estos elementos como el tritio, el carbono 14, incluso eventualmente están en la naturaleza y sin lugar a duda que también en el cuerpo humano. El tema es que nos encontramos en qué cantidades estos elementos pueden ser vertidos al mar y los efectos que pueden tener en la vida, en la fauna marina. Esa es la peligrosidad que tiene y vuelvo a reiterar, va a ser un vertido continuo de mucha cantidad de agua y otro elemento importante, Paula. Se ha dicho además que justamente estos dos elementos no han podido ser extraídos en los procesos de eliminación de todos estos elementos contaminantes. La pregunta surge en forma inmediata. Bueno, si no se ha podido lograr esa tarea, con menos razón se va a poder llevar este ejercicio sin las posibilidades de contaminar el medio marino. Y esa es la cuestión de fondo. No ha existido una evaluación del impacto ambiental, por ejemplo, respecto a cuál puede ser el impacto que esta gran cantidad de agua, más de 1000 tanques que contienen, como muestran las imágenes, y que va a ser alrededor de más de 10 o 20 años donde se va a estar vertiendo esta agua, y el principal elemento que puede conectar esto, como bien sabemos, son las corrientes marinas desde el mar de Japón hacia el norte del Océano Pacífico y de ahí hacia el sur del Océano Pacífico. Ese es el problema que estamos enfrentando.
A pesar de la alarma que este tema ha generado, fue precisamente el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, el que dio su aval para que este procedimiento se llevara a cabo. Escuchemos, señor Laborda, a Rafael Grossi, el director de la Agencia Nuclear de la ONU. El plan, tal como ha sido propuesto e ideado, está en conformidad con los estándares internacionales acordados y su aplicación, si el gobierno japonés decide proceder con él, tendría un impacto insignificante en el medio ambiente, es decir, el agua, los peces y los sedimentos. Según usted, señor Laborda, verter estas aguas contaminadas al mar traerá consecuencias insignificantes, como lo señaló el señor director del OIEA. Bueno, esta es una presunción. Yo creo que es un análisis que, si bien es cierto, está hecho desde la perspectiva, Paula, de la organización que tiene que ver con la energía atómica, no hay análisis respecto a los instrumentos internacionales. Hay que considerar que hay una obligación en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, de la cual Japón es parte, donde hay una obligación de información, de cooperación, y que se da un ejercicio en sede de derecho del mar en relación a posibles vertidos que pueda hacer un Estado en sus aguas jurisdiccionales. Este es el caso concreto y por lo tanto estamos ante una visión de un solo organismo que tiene las competencias respecto a la energía atómica, pero si usted me puede corregir, pero no ha existido ninguna mención de ningún organismo de Naciones Unidas que tenga que ver con la conservación marina, de la biodiversidad o incluso con las organizaciones de ordenamiento pesquero, de la cual, por cierto, también Japón es parte. Por lo tanto, hay una visión parcializada del problema. El gobierno de China, así como Hong Kong y ambientalistas y ciudadanos de Corea del Sur, han manifestado su rechazo a este vertimiento. Escuchemos algunas de sus posturas. El inicio forzoso por parte de Japón de descargar agua contaminada nuclearmente en el mar traslada descaradamente el riesgo de contaminación nuclear al mundo entero. Se trata de un acto ilícito, extremadamente egoísta y altamente irresponsable. Basándose en el principio de prevención proactiva, el gobierno de la RAE iniciará, a partir del 24 de agosto, la prohibición de importar productos acuáticos procedentes de 10 prefecturas: Tokio, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano y Saitama. Nuestro gobierno espera e insta al gobierno japonés a continuar divulgando información de manera transparente y responsable durante todo el proceso de aprobación de la gestión que continuará durante los próximos 30 años. Escuchábamos la reacción de los vecinos de Japón, que se cree serían los más afectados con esta radiactividad. Pero ¿cuál sería el impacto y el alcance de estas aguas contaminadas en el continente americano, señor Laborda? Bueno, Paula, en el mundo en el cual nos movemos de conservación marina y ambiental, desde la perspectiva científica, hay hechos bastante probados. Uno de esos es que nos enfrentamos a un solo océano, un solo gran océano, que por medidas geopolíticas tienen diferentes nombres. Y esto tiene un respaldo científico en términos de que las grandes corrientes marinas, como pueden ser la de Humboldt desde la Antártica hacia el norte del continente, y otras corrientes que van en el mar de Japón y conectan con el Océano Pacífico, obviamente pueden hacer llevar estos desechos, estos residuos, al otro lado del Pacífico. Y esto es un hecho real porque también desde la perspectiva de las especies como los túnidos, los grandes cetáceos, son especies que, incluso las aves, que recorren grandes extensiones de territorio marino y por lo tanto no es de extrañar que estas aguas lleguen a las costas del Océano Pacífico Oriental, tanto en el norte como en el sur. Por lo tanto, cuando se dice que el efecto va a ser mínimo y es un efecto incluso que solo podría alcanzar a las aguas adyacentes a la gran isla de Japón, esto sin lugar a duda, a lo menos es un argumento que no es sólido respecto a la información científica que se tiene de la interconexión del océano producto de las corrientes marinas, como mencioné anteriormente. Por lo tanto, la preocupación, sin lugar a duda, de los países costeros que usted ha mencionado y que están en el entorno geográfico marino de Japón, obviamente han reaccionado de manera un poco más beligerante, incluso con fuertes declaraciones del ministro, como veíamos, de China,
Pero la preocupación tiene que ser de toda la comunidad internacional, porque obviamente esto también está sentando un precedente importante, y las consecuencias, ese es el gran problema, las consecuencias carecen de evaluación ex ante. Por lo tanto, es un tema muy complicado y que va a traer secuelas sin lugar a duda en los siguientes años, particularmente en la comunidad internacional. Señor Laborda, ha mencionado usted una palabra clave en todo este tema y es precedente. Precisamente, ¿qué precedente está sentando Japón con esta decisión? Bueno, Paula, es bastante único este ejercicio que está haciendo Japón y que, como hemos conversado, va a ser durante varios años, porque la particularidad es que proviene de un accidente nuclear. No olvidemos esto, son aguas que se han acumulado con todos estos residuos tóxicos, y que producto de este accidente Japón ha tenido que desarrollar esta metodología, incluso probando nuevos procedimientos para tratar de disminuir al máximo la contaminación de estas aguas previa a verterla al mar. Pero ¿cuál es el problema? Ya tenemos, por ejemplo, un precedente importante desde 1966 hasta 1996, cuando Francia, recordará usted, hizo estos ejercicios nucleares en el atolón de Mururoa, en medio del Pacífico, cuyas consecuencias hoy día siguen siendo investigadas, y las reclamaciones por parte de las comunidades que habitan todas estas islas del Pacífico siguen existiendo y siguen descubriéndose nuevos elementos, nueva información. Por lo tanto, esta es un elemento nuevo proveniente de este accidente, y la evaluación de ella debe contar con las partes interesadas y respecto a los organismos internacionales. Esto es lo que le quiero mencionar, porque también recientemente en Naciones Unidas se ha aprobado un acuerdo sobre biodiversidad para la alta mar, pero que establece una debida cooperación cuando los países quieren desarrollar actividades que puedan afectar el medio marino en sus aguas jurisdiccionales. Es decir, aquí la palabra importante es que Japón no solo debe dialogar con el organismo de la energía atómica, sino que también otros países pueden exigirle a Japón que ejerza un ejercicio de cooperación en virtud de la Convención del Mar, por cierto, y en el futuro, ya que esto va a durar mucho tiempo, en el nuevo acuerdo de biodiversidad de alta mar de Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, esto va a ser un tema que va a seguir en discusión en estos foros. Señor Laborda, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir sus conocimientos y análisis en este tema que sin duda es de interés internacional. A usted, Paula, un saludo. Y para el cierre les dejo este dato. Las 1,3 millones de toneladas métricas de agua contaminada que Japón verterá al mar equivalen a 500 piscinas olímpicas. Recordemos que este plan se pretende llevar a cabo durante al menos 30 años. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios en la cuenta de X, antes conocida como Twitter, que aparece en sus pantallas, y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.